El silencio de la noche nos enfrenta a nuestras dudas. Nuestros miedos y angustias surgen en plenitud. Es un momento de búsqueda y de oración. Es tiempo de Dios. Es tiempo de Reflexiones en la Noche. Hola, ¿qué tal? Acá estamos compartiendo Reflexiones en la Noche. Damos gracias a Dios de poder estar un programa más compartiendo con ustedes la palabra de Dios, compartiendo buenos testimonios y buena música. Y en el programa de hoy vamos a tener el testimonio, un fragmento de una entrevista a Gille Ávila que cuenta su testimonio, en primera persona, contando su testimonio, su experiencia de cómo fue que conoció al Señor, de cómo fue que recibió un milagro. Por eso, si usted está necesitando un milagro, si usted tiene una enfermedad que es incurable, si usted está sufriendo dolores, si usted está padeciendo en su salud física, en su salud mental, en su salud emocional, déjeme decirle que preste mucha atención, porque aplicando la sencillez del consejo que Gille Ávila aplicó, así como él fue sanado de una artritis y una fiebre reumatoidea tremenda que le imposibilitaba seguir ejerciendo el deporte cuando él era joven, de la misma forma usted va a ser sanado y sanada de todo aquello que le esté causando dolor, de toda enfermedad. Si usted cree, si usted le cree a Dios, Dios puede hacer milagros. Lo que los hombres no pueden hacer, lo que los hombres no podemos curar, Dios lo puede curar. Así que en la primera parte vamos a ver ese fragmento de ese testimonio de Gille Ávila. Luego vamos a desarrollar la palabra de Dios, vamos a seguir desarrollando la palabra. Y es fundamental que usted, en el momento de la palabra, trate de estar atento justamente a eso, a la lectura y al oír de la palabra de Dios. Y de tomar nota de lo que vamos aconsejando con palabras claves. Orar, por ejemplo, meditar en la palabra, pedirle a Dios que haga un milagro en nuestra vida. Muy bien, eso va a ayudarle a usted a tener las herramientas necesarias, sencillas y suficientes para que Jesús sea su sanador y que, como Gille, luego de que Dios lo sane, usted le cuente y le predique a todo el mundo que Jesucristo lo sanó, que Jesucristo la sanó y que Jesucristo es el Señor. Para que entonces, como Señor de nuestra vida, Él pase a ser el dueño de nuestro destino, el que guíe nuestros pasos, el que aconseje nuestro comportamiento y el que nos lleve hasta la victoria. Así que vamos a ver este testimonio y luego volvemos con palabra de Dios. Hermano Gille, para los que no conocen el origen del Ministerio Cristo Viene, que usted fundó hace ya 45 años, yo quisiera que comenzáramos rememorando aquellos días de 1960. Yo estuve en el deporte toda mi vida. A mí no me interesaba ni la palabra de Dios, ni la Biblia, ni nada de eso. Y entonces, pues, yo en el deporte, esa era la única... El único deseo de vivir era ese. Pero yo estudié en una universidad evangélica, se llamaba el Instituto Politécnico en San Germán, Puerto Rico. Y entonces ahí yo, para graduarme, tuve que pasar un curso de Nuevo Testamento y otro de Antiguo Testamento, y tuve que leer la Biblia. Naturalmente ya eso no me hizo un gran cambio aparente, pero la palabra entra profunda y sale cuando tiene que salir. Quiere decir que yo, cuando me agarró una enfermedad, yo bien sano y bien fuerte, 35 años de edad, me agarró esa enfermedad, pues eso me sacó el deporte. A mí me inutilizó los hombros, los codos, las rodillas, yo estaba inútil. Eso fue ya después de haber logrado los más grandes éxitos. Sí, después de haber ganado un título de Mr. Norteamérica en Estados Unidos, otro de Mr. Puerto Rico acá en Puerto Rico, haber competido en Olimpiadas mundiales, que en esa época no eran muchos los que enviaban de Puerto Rico.
pues todos esos logros y demás, pues eso estaba ahí firme. Era como una artritis profunda. Eso fue una artritis de tal manera que yo fui a los médicos. Yo no tenía Cristo, fui a los médicos y me dijeron eso ni quien lo sane. Te vamos a dar cortisona para aliviarte el dolor, nada más. Pues entonces yo, como ya yo tenía 20 años, me había graduado del Instituto Politécnico allá en San Germán, pues yo conocía algo de la Biblia. Entonces yo comencé a leer la Biblia. Y ahí leyendo la Biblia, pues yo pues fui sintiendo que había un Dios que podía sanarme. Médicos no pudieron, pero... Y una noche yo me arrodillé y le oré al Señor. Le dije, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Como estoy, no puedo comprometerte a nada, pero si me sanas, te sirvo. Al otro día yo me hice sano. Nadie me oró en esa noche, me habían visto tantos hermanos que oraban por mí y ayunaban. Nada, esa noche nadie me oró ni nadie nada. Al otro día yo me hice nuevo. Cuando desperté y me movía con sigilo porque me molestaba todo el cuerpo y veo que los brazos se movieron normal y las piernas se movieron y salté y corrí. Así que no tuvo que ir a un evangelista para que orara por usted, sino que usted mismo lo hizo. No, esa noche cuando yo le hablé eso al Señor, amanecí sano, me acosté a dormí 7, 8 horas y cuando abrí los ojos y me moví en la cama no había un síntoma de ninguna clase. Bueno, yo decía al comienzo de esta entrevista sobre la lucha del cristiano una vez que se convierte al Evangelio. En esos 45 años que recordamos en el 2005, ¿alguna vez se sintió tan abatido que incluso pensó en renunciar a un compromiso tan grande? Mira, hermano, hablándole con toda la sinceridad que tiene que hablar un siervo de Dios, yo jamás he pensado en volver atrás. Jamás. Han habido pruebas, han habido luchas, nada, pero Dios estaba al lado mío todo el tiempo. Y yo lo único que he pensado es más unción para que se salven más almas y tenga más. O sea que pruebas siempre las ha habido y fuertes. Sí, ha habido pruebas tremendas, pero nada, hermano. Yo empezaba a orar, me metía en ayuno y Dios arrasaba con todo. Dios no nos promete que si nos convertimos al Evangelio vamos a estar fuera de pruebas. Eso van a venir. Pruebas y luchas vienen porque el diablo ataca. Y Dios permite, a veces es verdad que nosotros le amamos a Él. Queremos invitarte a nuestras reuniones los días miércoles, viernes y sábados a las 19 horas. Y los domingos, 2 reuniones a las 10:30 de la mañana y a las 19 horas. En Avenida Lope de Vega, 3183. Te esperamos. Dios quiere bendecir tu vida. Muy bien, y tremendo el testimonio de Gigi Ávila, quien ya en este año partiera a la presencia del Señor y a quien recordamos y homenajeamos de esta manera, siendo que fue de tanta bendición para tanta gente. Y fíjense qué interesante, ¿no? En sus palabras, la sencillez de contar, sencillamente sin ninguna cosa misteriosa, sino la sencillez de leer la Biblia, de recordar que decía que Dios sanaba, de pedirle a Dios en una sencilla oración: Señor, si vos sos Dios, saname, y si me sanás, voy a predicar, voy a servirte, y voy a predicar que Jesucristo es el Señor. Y bueno, y toda la repercusión que eso tuvo a través de tantos años de ministerio y haber alcanzado tantas almas con el mensaje del Señor Jesús. Ahora, hay algo que quiero remarcar. Él, antes de conocer a Jesús, dice que lo único para él, no había Dios, no había Biblia, no le interesaba nada, ni de la Biblia, ni de Dios, ni de la fe, ni de nada. Pero que su Dios o su razón de vivir era el deporte. Él era fisicoculturista, salió Mr. Nueva York, Mr. Puerto Rico, siempre involucrado con el deporte, ya sea el fisicoculturismo o ya sea el béisbol, que es uno de los deportes, el deporte más importante de Puerto Rico. Es como el fútbol para nosotros. Entonces, en medio de todo eso, él hace hincapié en esto. Ahora bien, quizás hay alguien que está ejerciendo el deporte que está viendo este programa. Deportistas,
hombres, mujeres. El deporte en este tiempo ha reverdecido en Argentina, siempre ha sido un país muy competitivo y muy excelente en cuanto a lo deportivo, pero ahora ha brotado de una manera tremenda a nivel mundial el poder del deporte en el mundo entero como entretenimiento, como espectáculo y como lo que suplanta al antiguo circo romano. O sea, el fútbol, el tipo de estadios que hace recordar al Coliseo romano donde se comían a nuestros hermanos, los cristianos, los primeros judeocristianos, los primeros judíos cristianos que se convirtieron a Jesús, a Yeshua el Mesías, eran primero echados de sus trabajos, luego se les quitaban las propiedades y luego se los llevaba presos, y para agradar al emperador romano y a toda su corte y a todos sus sátrapas y agradar a Satanás mismo, organizaban eventos en donde familias enteras cristianas, enteras, padres e hijos, que creían en Yeshua como el Mesías, que habían entendido el mensaje de Yeshua y habían, por el Espíritu, por el Ruach, por el soplo, por el aliento de Dios, por el soplar de Dios, Dios les sopló al oído y les hizo saber que Yeshua era el Mesías. Y por esa razón los arrojaban a la arena del circo romano, de aquel coliseo que no sé si está dentro de las 7 maravillas del mundo, no recuerdo, pero si está, habría que sacarlo. Porque es el ejemplo de cómo el imperio, de cómo el emperador, de cómo el César, de cómo tantos Césares que han habido, que se han creído señores o Kaiser o dueños de la vida de la gente, guiados por el diablo, masacraron generaciones enteras. Entonces, yo creo que hay que empezar a contemplar otras cosas como maravillas del mundo, aunque es una maravilla poder estar dispuesto a morir con toda la familia por amor al nombre del Mesías. Es un privilegio, es un honor y es un placer poder tener el honor de que nosotros, siendo tan malos, podamos un día llegar a dar la vida por Jesús. Y aunque nos maten, no vamos jamás a empuñar un arma y vamos a decirle al que esté por apretar el gatillo, al que esté por matar a un cristiano o torturarlo, que Jesús es el Señor. Y aún en cada grito de sufrimiento, cuando se tortura una persona y en esa tortura se escucha el ¡ah! En ese ¡ah! Se está nombrando el nombre de Dios, se está invocando el nombre de Dios, porque el nombre de Dios abreviado es ¡ja! Es YH o es allí, se agrega, cuando le agregan a Abraham la A y la H para sacarlo de ser un padre enaltecido que por su enaltecimiento estaba estéril, y pasarlo a ser un padre de multitud de naciones, de muchedumbres de naciones, uno de los padres de las naciones. Entonces, en ese circo romano se masacraba a los cristianos y todo el pueblo se reía, todo el pueblo celebraba, festejaba. Hoy nos hemos civilizado un poco y en vez de masacrar, de darle de comer a los leones con cuerpos cristianos, hoy hay fútbol. Hoy hay 11 de un lado, 11 del otro. Los que están en el banco suplentes compiten, juegan, se matan por ir detrás de una pelota y embocarla dentro de un arco y ganar miles y miles de pesos. Algunos lo hacen por muy pocos pesos y debe haber deportistas. Pero sepan que el deporte no es Dios, la fama no es Dios, el dinero no es Dios. Yeshua es Dios, Jesús es Dios. Y Él es el que dio la vida por nosotros. Por eso nosotros estamos dispuestos a darla por Él. Porque Él nos amó primero, es que nosotros lo amamos a Él. Y el hecho de que esta bendición tan grande todavía esté oculta para muchos es porque no era el tiempo, pero ahora ha llegado el tiempo. Entonces, nosotros, honrando el legado de evangelistas como Gigi Ávila, queremos eso, predicar el Evangelio, explicarle el Evangelio, pedirle a Dios que nos dé la gracia, que nos dé su soplo, que nos dé su espíritu, que nos dé su ruaj, su inspiración, y que Él nos dé el aliento como para poder seguir respirando
y anunciando con cada aliento de nuestra respiración que todo lo que respira debe alabar a Jehová. Todo lo que respira debemos alabar a Dios. Porque aunque no lo hagamos voluntariamente, lo estamos haciendo inconscientemente. La respiración contiene, el aliento contiene, el espíritu que está dentro nuestro contiene el nombre del Señor. Y lo nombramos cuando dormimos, lo nombramos cuando respiramos, lo nombramos cuando trabajamos, lo nombramos cuando agonizamos y lo terminamos de nombrar cuando partimos del cuerpo en esa expiración, diciendo el nombre del Señor. Por amor al nombre es que nosotros salimos pidiéndole a Dios que nos ayude a trasladar con pasión, con fuego sagrado, la verdad de la palabra de Dios. Porque la verdad es la que nos va a hacer libres del imperio, nos va a hacer libres de los poderosos, nos va a hacer libres del dinero, nos va a hacer libres de la injusticia y nos va a hacer libres del pecado, del infierno y de la esclavitud del diablo. Por lo tanto, incluso nos va a hacer libre de la muerte, porque el que cree en el Mesías ha vencido la muerte, así como el Mesías la venció. Por eso decía el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, aquel gran perseguidor de la iglesia, pero que en algún momento persiguiendo a la iglesia se le apareció Jesús, se le apareció Yeshua y lo derribó. Y le fue de a poquito demoliendo todas sus creencias trastocadas por hombres y le fue revelando el verdadero misterio de la vida, que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Él es el misterio de la vida, es la clave, es el ser que todo hombre debe mirar, que todo hombre debe leer, que todo hombre debe tratar de entender para que podamos ser como Él. Porque si los seres humanos llegamos a imitar a Jesús y a ser como Él, el mundo sería el paraíso. Por lo tanto, ese es nuestro gran desafío, trasladar la palabra de Dios para que Dios cambie nuestra mente y nuestro corazón. Ahora bien, los deportistas necesitan de Dios. Incluso cuando salen a la cancha, algunos se persignan, algunos piden, algunos oran. Lo que Dios pide es que oremos cuando vayamos a nuestro trabajo. Si su trabajo es entretener a través del deporte, a través de alguna disciplina, a través del arte, a través de la música, y tiene un talento para entretener, trate de que en el entretenimiento haya sustancia, que el entretenimiento no sea un entretenimiento vano, que usted, aparte de ser deportista o escritor o cantante o actor o artista o director, usted sea una persona que le dé sustancia a lo que va a escribir, a lo que va a cantar o al deporte que va a ejercer. Y que en todo lugar, cuando Dios le bendiga y usted sea famoso, pueda decir, Yeshua es el Mesías de Israel y el Salvador del mundo. Y que al ser usted un deportista reconocido, un artista reconocido, una persona de influencia, un político, un gobernante reconocido, y poder llegar a las multitudes como llegaba Jesús, usted les pueda decir, Jesús es el Señor. Volvámonos a Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el Mesías, hecho hombre. Y que lo podamos imitar. No sé si queda tiempo para leer la palabra, pero quiero seguir con Mateo capítulo 5. En el versículo 1 dijimos que cuando Jesús vio tanta gente como las que hay en un estadio, dice que subió a un monte y se sentó. Miren la humildad del Señor. Sube al monte y no es que se para como un líder. No. Sube al monte y se sienta. Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder entender qué es lo que Dios quiere es sentarnos. Y si fuera necesario, sentarnos solos. Porque dice la palabra que bueno le es al hombre que se siente solo desde su juventud y que medite en todas aquellas cosas que el Señor le dio para realizar. Porque en algún momento tenemos que llegar a entender que la misericordia de Dios es la única que puede salvarnos. No son nuestras buenas obras, no son nuestras religiones,
Porque el diablo a través de la religión va a querer hacer el ecumenismo, la nueva religión. Todas las religiones unidas con un nuevo líder. Y el perfil que da para líder es el del Papa Francisco. Da el perfil exacto para poder liderar a todas las religiones. El tema es qué pasaría si a él lo tomara una fuerza o un poder, si a él le pasara algo, por ejemplo, y lo tomara una fuerza y un poder que ya no fuera él, y todo el mundo creyera en él. Los hombres no somos Dios. Las imágenes son estatuas de yeso, de metal y de madera que ofenden a Dios. El dinero es un falso Dios con minúscula. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es definirnos a quién vamos a adorar. ¿Al Dios verdadero? ¿Al Dios de Abraham? ¿Al Dios de Isaac? ¿Al Dios de Jacob? ¿Al Dios de Israel? ¿Al Dios de la iglesia? ¿A quién vamos a adorar? ¿Al Dios único y verdadero que es espíritu? ¿O vamos a adorar a los dioses con minúscula, que son seres inteligentes, pero no tanto porque no supieron tener y guardar el respeto y el temor a Dios, estando en la misma presencia de Dios, y entonces fueron arrojados y se han convertido de ser dioses con minúscula, creados para bien, se convirtieron a causa de la maldad, a causa de la muerte, en dioses con minúscula caídos, demonios prácticamente, y están de alguna manera perturbando y perjudicando a las naciones y engañando, para que todo aquel que sabe que hay que creer en algo, dice, bueno, yo creo, pero que creo en esta estatua. Yo creo, pero creo en este Dios. Otro dice, no, yo creo, pero creo en mi brazo y en mi dinero, porque yo si no trabajo, no vivo. Entonces hay una gran ignorancia en nuestro corazón. Y la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces cuando nosotros queremos negar la existencia de Dios, la Biblia amablemente nos dice que somos necios. Y es la verdad. Y a veces la verdad ofende, pero la verdad salva. Y la verdad nos hace libres. Así que allí estaba Jesús en esa montaña, según Mateo 5:1. Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Y los discípulos se le acercaron. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, sabiendo que Jesús está sentado en su trono, está en el monte, está transmitiendo la palabra a las multitudes, nosotros lo que tenemos que hacer es, como discípulos, cada uno de nosotros acercarnos a Él. Dejar de hacer lo que aprendimos de hombres. O sea, lo que hayamos aprendido de hombres de Dios y mujeres de Dios, todo lo que sea de Dios que hayamos aprendido de hombres de Dios y de mujeres de Dios, lo tenemos que hacer, enseñar y practicar. Pero lo que no sea de Dios y que lo hayamos aprendido de los hombres, así nos lo haya enseñado un ángel, así nos lo haya enseñado el apóstol Pablo, así nos lo haya enseñado quien sea que nos lo haya enseñado, el ministro más famoso y reconocido de la actualidad, así nos lo haya enseñado Gigi Ávila, que es un siervo de Dios a quien yo amo y respeto mucho, y respeto su memoria. Nos haya enseñado quien nos lo haya enseñado, aunque nos lo haya enseñado nuestro papá y nuestra mamá, si no está en la Biblia, no es de Dios. Entonces, si a mí una religión o un líder religioso pretende que yo me sujete a él o a sus enseñanzas y quebranta el mandamiento que está allí en Éxodo capítulo 20 de Éxodo versículo 4, que dice, no te harás, le dice Dios a Moisés y a Israel y a todo el pueblo de Dios, a todos los descendientes de Abraham, a todos los descendientes del pueblo de Dios, de Isaac y de Jacob. No te harás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, ni que esté en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordias hasta 1000 generaciones de los que me aman. ¿De qué lado queremos estar? Si queremos estar del lado de Dios, a todos los discípulos
el Espíritu Santo nos dice, acerquémonos a Jesús, subamos al monte de la comunión con Dios, acerquémonos a Jesús y Él nos va a decir qué es lo que va y qué es lo que no va, a través de la palabra escrita que fue revelada por el Espíritu Santo a Moisés, a los profetas, a Jesús, a los apóstoles, a los maestros y a todos nosotros en este tiempo. Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa. Si Dios está bendiciendo tu vida a través de estos programas, podés ayudarnos a sostener este espacio en el aire a través de tu ofrenda voluntaria de amor. Comunícate con nosotros y sé parte de esta gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Dios va a bendecir tu vida. Queremos invitar a todos los pastores y a todas las iglesias del país a participar de nuestra programación. Sea parte de la gran comisión y juntos prediquemos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Comuníquese con nosotros. Dios está bendiciendo a Argentina.